Pasa con nosotros una noche ante la hoguera. Historia oculta, leyendas, terror humano, lugares de poder, iglesias y templos, enclaves telúricos. Adéntrate en un mundo donde todo es un misterio, donde la vida es muerte y donde la muerte es vida. No lo olvides, todo eso y mucho más, muy pronto, en Noche de Mitos, con David Madrazo. Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie. Hola, buenas. Soy el Trasgu. Soy un ser que pertenece a la mitología asturiana. Dicen que soy un duende fuera de Asturias, pero soy un Trasgu y soy único en mi especie. Piso de rojo, soy pequeño, tengo un agujero en la mano. Me gusta robar el pan cuando bajo por la chimenea de las aldeas, y a veces hago travesuras. Y me divierte ver cómo al romper la vajilla, al cambiar los objetos de sitio, la gente se pone nerviosa y empieza a decir que soy el Trasgu y se acuerda mucho de mí. Hoy vengo a contaros una historia de un lugar mágico, un lugar que me gusta mucho. Y como me he colado aquí, y sé que van a hablar de los templarios, de los caballeros templarios, hay un lugar en Asturias donde posiblemente, bueno, yo lo sé, han estado ahí. Voy a hablar de la montaña del Monsacro. Es el monte sagrado. Se encuentra enclavado en la Sierra del Aramo, en la parte central de Asturias, en Oviedo. Es un monte muy alto, tiene más de 1000 metros. Hay dos formas de llegar ahí. Hay un camino que es muy difícil y otro más fácil. Yo recomiendo, si ustedes van, que cojan el fácil. Los astures ya adoraban este monte, y luego los romanos, y luego los cristianos, y posee muchas leyendas, muchas historias, que tienen mucho tiempo. También hay dos capillas, la capilla de la Magdalena y la ermita de Santiago. Están en lo alto, en la cumbre. Es un lugar de poder, sin duda, desde tiempos ancestrales. Hace ya mucho tiempo que desapareció la romería de la Magdalena. Aquí los peregrinos recogían los cardos. Eran cardos mágicos, que aún, de vez en cuando, se puede encontrar alguno en su cima. Decían, si vas a la Magdalena, cuando vengas tramutado, a ti sírvete de alivio y a mí dasme un regalo, porque tenían propiedades curativas y daban buena suerte. Hay una leyenda que cuenta que un vaquero de la calzada observó a un toro mugiendo y cavando en el interior de la capilla de arriba, la de Santiago. Ese buey tenía un halo resplandeciente. Allí mismo encontraron una imagen negra de la Virgen con el niño en brazos. La imagen fue trasladada a la capilla de abajo, pero al día siguiente desapareció misteriosamente. La imagen volvió a aparecer en el pozo de la ermita de arriba y volvió a suceder el mismo hecho sobrenatural al día siguiente. La cambiaron de lugar y volvió a desaparecer. Incluso llegaron a culpar al pobre vaqueiro, el cual iban a encadenar para que no vuelva a suceder. Lo encadenaron para que no lo cambiara de lugar, pero no era él. Era un hecho extraordinario. Y así volvió a ocurrir. La imagen volvió a aparecer en la otra ermita. Entonces la gente decidió que la Virgen deseaba permanecer en la ermita de Santiago. También existen historias relacionadas con las santas reliquias que ahora están albergadas dentro de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Hay dos versiones. La primera versión se traslada al siglo V y a tierras de Jerusalén. El patriarca de la ciudad santa, Juvenal, entregó a Toribio de Astorga varias reliquias a consecuencia de la aparición de un ángel que anunció la inminente invasión sarracena y el peligro de que las santas reliquias correrían si no se pusieran a salvo. Así aparece Santo Toribio de Astorga, que tomó las que pudo y las ocultó en una caja, y se dispuso a viajar a nuestra península con la intención de salvarlas de las manos de los infieles. Cuentan que desembarcó, tras la encomienda del patriarca de Jerusalén, en un punto desconocido entre Galicia y Asturias. Podemos pensar perfectamente que pudo ser en la ciudad asturiana de Luarca, por eso se llamaría lugar del Arca. Es otra leyenda también, asturiana. Según cuenta el breviario asturicense antiguo, el Santo Toribio refugió, el gran tesoro cristiano tras un duro ascenso a la cima del Monte Sacro, en la capilla de Santa María del Monsacro. Allí permanecerían hasta que Alfonso II la reclamase a su iglesia de Oviedo.
Pero también hay otra versión, que sería 3 siglos después, en pleno inicio de lo que sería la reconquista de España. El 19 de julio del 711, en orillas de Guadalete, en aquella batalla en la que se encontraron los hermanos de Bitíjar y en el otro lado los islamitas, fue un gran combate. Allí se perdieron las santas reliquias. Y también unos cuentan que murió don Rodrigo, aunque otros dicen que sobrevivió. Algunos refugiados en Toledo, donde probablemente se encontraba Pelayo, jefe personal de la guardia de don Rodrigo, habían rescatado algunas de las reliquias y las habían puesto a salvo. Pelayo era nieto de Rencesvinto, hijo de Fabia. Allí Pelayo, en Toledo, también compartía con el obispo urbano y, ante la amenaza del desplazamiento musulmán, rescataron las posibles reliquias que aún quedaban, salvándolas para poder llevarlas posteriormente a Oviedo. Y cuentan que Pelayo llevó al monte sagrado del Monsacro las santas reliquias, donde estuvieron a salvo, hasta que varios siglos después, Alfonso II las llevó a la Cámara Santa de Oviedo. No son las únicas historias que rodean al monte y a su magia, pues por eso os las quería contar. También cuentan que estuvieron los caballeros templarios. Allí la ermita de Santiago es octogonal, y las capillas octogonales se relacionan con los caballeros templarios. Es un lugar sagrado, y está muy apartado y alejado. Eran lugares favoritos para esos caballeros del temple. Existe un documento real, firmado por el rey Fernando II de León y su hermana doña Urraca de Asturias, donde cuentan cómo donaron las tierras a unos fratres. Carlos María de Luis, el historiador, y Xavier Mosquera, el escritor, contaban cómo fratres hacía referencia, y así lo escucharemos porque seguro que lo van a contar en el debate, es un nombre característico con la orden y no con frailes, porque si frailes sería frey, no sería fey, como se llamaban los templarios. Es uno de los escasos documentos donde se relaciona la presencia del temple en Asturias con los caballeros templarios. Además, tengo que decirlo, de esa imagen de Virgen Negra. ¿Qué hacían los templarios en el monte sagrado del Monsacro? Tal vez entrenar, rezar o guardar algunas santas reliquias que quedaron después del traslado, custodiadas, o tal vez un gran tesoro, ese tesoro que relacionan con los templarios. Lo cierto es que nunca lo sabremos, pero que estuvieron ahí es más que posible. Ahora me despido, antes de que me pillen aquí hablando al micrófono. Adiós, hasta luego. Bienvenidos una vez más al podcast Noche de Mitos. En esta ocasión escucharemos la segunda parte del debate dedicado a la Orden de los Caballeros Templarios, que escuchamos la primera parte del programa anterior. Hoy vamos a escuchar la segunda, eso en el debate. Luego en la sección de Universo Diverso escucharemos la entrevista realizada a Fray Miguel Lorenzo de Alba de Aliste y de la Fuente, duque templario y prior general de la Orden de los Caballeros Templarios en España. Ahí nos desvelará secretos sobre la Sábana Santa y diversos mitos que nos va a aclarar nuestras dudas. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que disfruten de este podcast. Un fuerte saludo. Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie. Ha llegado la hora. Opiniones y experiencias comparten mesa hoy en el debate. No te lo pierdas. El debate en Noche de Mitos con David Madrazo. Siempre la esencia pura pasó, no vamos a hablar aquí de la Iglesia, pero bueno, tenemos claro ejemplo, ¿no?, en los comienzos de la Iglesia, ¿no? El mensaje de Jesús era un mensaje puro, sus primeros discípulos tenían la esencia del mensaje de Jesús y luego poco a poco pues ha habido periodos oscuros como el que hablaba antes David de la Inquisición, ¿no? Entonces, bueno. De todas maneras, yo creo que eso fue también, a ver, es bajo mi punto de vista.
se les acusó de algo que en los tiempos en los que corrían, cuando se acusó, era un pecado, pero bueno, es que en los tiempos en los que corría cuando pasó era todo un pecado. O sea, hubo miles de mujeres que se quemaron por el simple hecho de que eran pelirrojas, y las pelirrojas eran unas brujas, punto. Hubo miles de millones de gatos de color negro que se quemaron por la sencilla razón de que eran negros. Exactamente. Entonces, eso que, o sea, la tendencia sexual de cada uno, que es completamente lícita, natural y por supuesto con todo el derecho del mundo y más, en aquella época pues se utilizó como un arma más. Porque sinceramente yo creo que era una orden tan hermética entre ellos mismos que tampoco creo que nadie hubiera ido contando los amoríos que hubieran tenido y no. Y de la misma manera que se les pudo haber acusado de eso, que llegaron a ser miles los templarios, seguramente hubiera alguno que hubiera echado una canita al aire. Tranquilamente, o con su mujer, o que hubiera tenido novia, o que, como decía Natalia, en un momento determinado hubiera mirado la cara de una mujer y se hubiera enamorado. Porque no dejan de ser, pese a que sean monjes y guerreros, no dejan de ser humanos. La verdadera maravilla es la fortaleza que ellos tuvieron, la creencia en esa meta y esa protección que ellos tuvieron sobre lo que había sido su propósito original. Ellos siempre fueron los grandes protectores de Jerusalén, de la Tierra Santa y de la palabra de Cristo. Entonces yo creo que eso fue una acusación un poco como, yo no sé si infundada o no infundada. A nivel particular se lo atribuyó toda la orden, que pudo haber sido uno o pudo ser haber inventado. Pero aparte quiero decir que cuando hay miles de personas integrando una orden, puede haber miles de millones de formas de pensar y de formas de ser. Entonces, bueno, eso fue también otra de las cosas que se las atribuyó, que vuelvo a repetir, en una época en la que una mujer pelirroja iba a parar indefectiblemente a la hoguera, quemada por bruja, supiera o no supiera leer. Bueno, lo que nos hemos ido un poco hasta el final, pero bueno, está bien, ¿no? Que empecemos a debatir un poco, pues, por qué tan polémico, ¿no? Fue ese final templario, que no fue el final, porque como hemos podido escuchar en la entrevista, la orden templaria aún existe, y de hecho se descubrió hace recientemente un documento que posteriormente habían recibido el perdón, ¿no? El perdón templario por parte del No exactamente, David. No recibieron el perdón, sino que se les pidió perdón. Ellos no recibieron un perdón de algo que habían hecho, sino que la persona que en ese momento era encargada de lo que es la iglesia les pidió perdón por lo que había pasado. Es un breve inciso, pero bueno, yo creo que es importante. Se hizo un poco de justicia. Se hizo un poco de justicia. Nadie les perdonó nada que ellos no hubieran hecho, sino que a ellos se les pidió perdón por lo que se les había hecho. Era solamente este breve inciso. Sí, porque date cuenta que en ese momento yo creo que fueron cabeza de turco. Sí, exactamente. Tuvieron mucho poder, tuvieron mucho dinero, dieron en manos de un rey que era telita fina con él, con varios créditos a sus espaldas, una persona bastante, bueno, pues subversiva, y junto con, bueno, ya sabes lo que dicen, ¿no? Tú tira un rumor y luego échate a esperar. No, aparte yo creo que como eran personas realmente poderosas y respetadas y incluso temidas, efectivamente, pues yo creo que en esa época el rey de turno o la cabeza visible de la iglesia de turno dijo, uy, estos, cuando hay miedo se los quitan del medio, qué mejor manera de quitársela del medio que con las argucias de la época, se les acusó de cada barbaridades. Sí, muchas de las acusaciones que se les hizo eran acusaciones que se habían preparado contra el Papa Bonifacio VIII. O sea que ya era un repertorio ya fijado de antemano. Sí, ya me he estudiado. Como tú dices, sí, pero lo que decía era eso, que en el pergamino de Chinon del propio Clemente V, que con Felipe el Hermoso pues cargó a esta orden, eran asueltos por él. O sea, vale, sí, pedía perdón, pero que oficialmente eran asueltos por Clemente V. Lo que pasa que, bueno, apareció, ya te digo, fue un gran descubrimiento este pergamino, ¿no? Sí, para limpiar un poco lo que es, para limpiar el buen hacer de esta orden, ¿no? O sea, que las acusaciones en las que se les sometieron a ellos estaban preparadas en principio para otro personaje. No, ya se habían preparado contra el Papa, o sea, eran acusaciones formuladas contra el Papa Bonifacio VIII. Es decir, contra una persona. Sí, formaban parte de un repertorio típico de acusaciones que se solían hacer para que se acreditara a cualquier persona en la edad, durante el medievo. O sea que
que fueron planificadas de a priori y sin una relación con la realidad. O sea, hombre, es que de aquella época también, date cuenta de una cosa, el que controle el dinero controlaba el mundo, pero el que controlaba la fe también controlaba el mundo. Y esta orden controlaba las dos cosas, es decir, controlaba el dinero y protegía la fe. Además solo tenía, o sea, por el Papa, no le rendían obediencia oficialmente a ningún rey ni ninguna otra persona. Y date cuenta que desde el año 1307, que fue su detención, hasta el 14 anda que no tuvieron tiempo para preparar las acusaciones también, ¿me entiendes? Y ir poco a poco ahí sentenciando y torturando para sacar mediante torturas verdaderas barrabasadas, claro. Cualquiera que visite un museo de tortura que ni siquiera están expuestas todas las torturas que existen en la Edad Media, yo siempre dije que una de las más terroríficas que he visto era sencillamente una peana y un cordón, que se les hacía una incisión a un lado del estómago, se ataba el cordón a un trozo del intestino, se iba dando la vuelta, el intestino iba saliendo y tú mismo ibas viendo cómo ibas eviscerando vivo. O sea, eso tenía que ser horroroso. En Toledo hay un museo de la Inquisición. Efectivamente, pues cualquiera que visite lo vi una vez y cualquiera que visite uno de esos museos, vamos, o sea, cantas lo que te digan que cantes antes de que te hagan absolutamente nada. Y aparte, es un poco lo que decías, ¿no? Fijaros, en el año 1310, 100 de los acusados, caballeros templarios, se retractan de sus confesiones, pero bajo tortura. ¿Y qué se hace? Que los funcionarios reales alegan lo siguiente, dicen que si los templarios se retractaban, entonces eran aún más culpables. O sea que no había vuelta de hoja. No. Sí. La condena estaba ya súper planificada. Bueno, además se basaba en eso, que se puede perdonar a quien confiesa, pero quien confiesa la culpa y luego se retracta, perjura y era reincidente, según las creencias de sí, según les dirá entonces no había... Es como este método de confesión de la Inquisición, que es: yo te diré un río con una piedra, si flotas eres culpable, con lo cual vas a la hoguera, y si te hundes y te ahogas es que de todas maneras, inocente vino Dios a buscar. Lo que hablábamos respecto a la homosexualidad no era realmente homosexualidad. No quita que hubiese alguno dentro, por supuesto, con todo respeto, cada uno la sexualidad la puede tener como quiera. Pero lo que sí queremos decir que se daba de darse, que pudo haberse dado, sería entre, por así decirlo, la clase más tropa durante campañas de mucho tiempo. Entre los guerreros, no, por supuesto. Claro, entre la tropa, que se unía gente a la tropa. Hablando de tropa, incluso en la tropa, eso es a lo que yo iba. Las tendencias sexuales de cada uno pudieron haberse dado entre la tropa, tanto unos como lo otros. Cierto, que oficialmente no podían. De todas por formas, supuesto. tampoco es para las vestiduras, porque ya desde tiempos de Roma, Egipto ha sido una cosa que ha existido. Eso ha existido desde los principios de los tiempos. Es que completamente. Hablando de ropa, los templarios llevaban debajo calzoncillo en manto y no debajo del manto camiseta y calzoncillo. No podían quitárselo ni para dormir. Eso es una curiosidad. Vamos a hablar de cosas curiosas de templarios. Para no centrarnos tanto en el tema de la Inquisición. Yo me estoy viendo la imagen de la película del último templario. ¿Me estás contando eso? No, es verdad. De hecho, bueno, respecto a la higiene personal, ellos y demás cuidados, ellos todo se lo hacían desde dentro. Es decir, lo que quiero decir con esto, que la comida, todas esas necesidades básicas se lo provocaban, o sea, se lo producían entre ellos, perdón. Y respecto de todos ellos llevaban mucha barba. No eran de asearse mucho, en general, no había tiempo para esos cuidados. Podían comer carne 3 veces por semana. Y lo que sí es cierto, te lo digo, Alfonso, porque tú llevas un anillo templario, ellos no llevaban tenían prohibido llevar cualquier adorno de oro y plata. No podían llevar. Solamente podían, como caso excepcional, si era concedido como limosna. Ajá. Tenía mucho de pobreza. Sí, exactamente, sí. Claro. Lo que sí nos trasladamos, cosas del debate, ¿no? Nos trasladamos directamente al final cuando habíamos empezado un poco por el comienzo, que se habían instalado, recordamos, en el templo de Salomón, que habían, después de que Balduino II se hubiese mudado a la Torre de David, pues que habían comenzado, unos dicen que a excavar por su cuenta, otros a simplemente desescombrar, ¿no?, antiguos subterráneos que había. Lo cierto es que allí,
se conservó el Arca de la Alianza. Eso sí es cierto porque nos lo cuenta la Biblia, que así fue, y que fue depositado allí en el Templo de Salomón. Recordamos que el Arca de Acacia, bañada en oro, contenía las tablas de Moisés, contenía la vara de Aarón y contenía un vaso misterioso que era de maná. Acompañó al pueblo judío numeroso tiempo. De hecho lo llevaban a las batallas, y sabemos que tenía un gran poder ese arca y que fue buscada. Realmente a día de hoy sigue siendo buscada. De hecho hay arqueólogos judíos que lo están buscando porque es muy importante, ¿no?, para el tema religioso, además de ser una gran reliquia. Y lo cierto es que no se sabe a ciencia cierta si fue descubierta o no por los templarios. Lo que sí es cierto es que se ha debatido mucho sobre ello, sobre lo que pudo contener y de qué forma, si realmente la encontraron, pudo transformar a la Orden del Temple. Lo cierto es que cuentan que el que se haga con el Arca de la Alianza se haría casi con el poder del mundo. Lo cierto es que Moisés, que se crió básicamente como un protegido por el faraón, tenía gran conocimiento sobre lo que se perdió en la biblioteca de Alejandría, que fue quemada. Pues se perdió todo el conocimiento de las grandes pirámides, de las construcciones perfectas, de la numerología, de la cábala, del poder de los números. Y daros cuenta que se le atribuyen a los templarios muchos de estos conocimientos de la cábala, de la numerología, y que incluso llegaron a participar en la construcción de las catedrales. Después de este descubrimiento, fue ya cuando prácticamente empiezan a aparecer las catedrales, las construcciones perfectas. El número 8 es muy importante para los templarios. ¿Y por qué? Porque el octógono es el símbolo perfecto del cuadrado, unido con la tierra, que es el símbolo circular. El número 8 es la cruz de las 8 beatitudes, y Moisés pudo trasladar este conocimiento y pudo ser adquirido por ellos. Es una de las teorías que cuentan, ¿no? Y lo cierto es que también cuentan que cada templario recibía una cruz de las 8 beatitudes, pero que era distinta, y que superponiéndola en algún criptograma de los que se dejaban puestos en la roca, pues descubría esos códigos secretos que tenían entre ellos para trasladarse el conocimiento. Es otro detalle curioso que pocas veces se cuenta, ¿verdad?, de los templarios. ¿No creéis? Sí. Sí. Bueno, voy a contar también, ya que estamos, pues un poco cómo era la organización, ¿no?, que tenían los caballeros templarios. Teníamos los frates milites, luego había los capellanes, que eran frates capellanis, los sargentos o escuderos, frates sirvientes, y luego estaban los jefes. Por decir así, el gran maestre no era el jefe total, porque había un capítulo, ¿no? Estaban el gran maestre, luego había senescales y mariscales, y después cuando entraba algún miembro tenían que cambiar de gran maestre, se formaba el capítulo, ¿no?, con todos ellos. Luego había también cada senescal, mariscal, pues en provincias distintos, pues se enclavaban que no había autoridad, vamos, por así decirlo, en capítulo, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de Mosacro, cuando había aparecido aquel documento, que hablaban de frates, pues frates milites, frates capellanis, era no freire, como debería de ser por los frailes, sino que era frates. Y entonces eso es uno de los pocos documentos que existen en Asturias que pueden mostrar que aquí estuvo el Temple oficialmente, ¿no? La Cruz Roja fue concedida, la Cruz Roja del Temple fue oficialmente concedida por el Papa Eugenio III. Es otra de las tres cosas curiosas que quiero citar, ¿no?, del Temple. Bueno, también, ya que hablas de símbolos que llevaban los templarios, aparte de la cruz de las 8 beatitudes, también tenían la cruz Tau, que era muy representativa del Temple también. La encontramos en Llanes, por ejemplo. Exactamente. En el pecho de uno. ¿Y qué quiere decir efectivamente esa...? Bueno, la Tau equivale a lo que sería la T nuestra en el alfabeto.
y puede ser simplemente la inicial de la palabra temple, ¿no? Pero también significa el principio femenino y está ligado a las diosas madre. De ahí que muchos enclaves templarios pues adoran curiosamente a imágenes de María, imágenes de vírgenes negras. Sí, que unos dicen que si lo hacían en madera antigua. Exactamente. Y que por eso tenía ese color negro. Otros dicen que, como tú dices, en efecto, ¿no? Que era un recuerdo a Isis, o otros a la Madre Tierra, porque recordemos San Benito, que unos dicen que era el último druida, ¿no? Yo creo posiblemente que a lo mejor lo de las vírgenes negras, a ver, nosotros tenemos como muy idealizado lo que es la familia de la Natividad, ¿no? Tan blancos, el cabello claro, o sea, son gente muy occidentalizada, pero es que en realidad vamos a pararnos a pensar y a mirar dónde nacieron. Es decir, María no podía ser rubia. Imposible. Tenía que ser morena, de piel oscura, de ojos negros. Ella no dejaba de ser ahora mismo pues de regiones musulmanas. Entonces posiblemente la talla de las vírgenes negras no es que fuera negra, pero sí era oscura de piel. Posiblemente pudiera también ser por eso. Tiene sentido lo que pasa oficialmente. Se dice que los templarios adoraban vírgenes negras porque en muchos de los enclaves donde se puede demostrar efectivamente que estuvieron los templarios, pues hay vírgenes de estas características. Por eso Pero por eso, porque ellos, para ellos, la primera vez que tallaron, o la primera imagen que adoraron tal de la Virgen, la harían... Yo es opinión personal, posiblemente la harían a imagen y semejanza de lo que ellos vieron allí. Entonces las mujeres que ellos vieron allí eran morenas. Lo decíamos antes. De piel oscura, del desierto, o sea, son la Orden del Cister y los Caballeros del Temple fueron los que expansionaron el culto a la Virgen María. De hecho, muchas veces se habla de María Magdalena y la Orden del Temple. Cierto es y demostrable que María Magdalena es un culto que se extiende desde Francia y que la Orden del Temple pues tuvo mucho peso allí, por supuesto, tuvo mucho peso ya desde los comienzos, por supuesto, y claro, se expansionan pues un culto, ¿no? Pero lo que básicamente se expansiona es el culto a la Virgen María porque es el motivo, ¿no? El corazón que promueve al caballero, a la Orden del Temple. Bueno, otra cosilla curiosa por ahí que decir de los... Una cosa curiosa también es que se relaciona a los templarios con el descubrimiento de América. Eso es cierto. Porque, yo alguna vez os habéis preguntado cuando veis las imágenes de las carabelas de Cristóbal Colón que llevan en sus velas la cruz templaria. Sí. Entonces, están bastante ligados se dice que estaban bastante vinculados con el descubrimiento de América. Parece ser que Cristóbal Colón parte de sus conocimientos sobre las rutas a trazar y demás pues fueron impartidas por antiguos caballeros templarios que quedaron cuando se disolvió la orden, quedaron descolgados y pasaron a incorporarse a otro tipo de órdenes, ¿no? Cierto es. En Portugal, si no recuerdo mal, los hijos de Cristo, creo que se llamaban órdenes. Aquí en España, como Calatrava, Santiago, pues como fueron menos perseguidos, pues se pasaron a esas órdenes y siguieron existiendo, ¿no? Desde siempre. De hecho, dicen que siguió existiendo, pero más precisamente secreto, claro. En un convento de monjes de la Orden de Calatrava se hospedó Colón. Y de ahí se supone que llegó la certeza de que las Indias occidentales existían. Y lo curioso es que hay una serie de coincidencias, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando llegaron los primeros conquistadores españoles al Yucatán, los nativos le relataron una leyenda que contaba que unos hombres blancos, llegados a sus costas en grandes barcos, vistiendo extrañas vestimentas, buscaron a los sabios mayas para darles sus conocimientos. O sea que ya es como si algún caballero templario hubiera estado anteriormente en es que mira, escuchábamos en la entrevista que hay una teoría también respecto al gran poder adquisitivo, ¿no? De las minas de plata. Las minas de plata, que por lo visto pues se atribuye también que los templarios descubrieron América antes que Cristóbal Colón y que ya de hecho explotaban alguna de las minas. Precisamente, según algunas tradiciones de los mayas, hablaban
en sus profecías de que llegaría un día en el que vendría por mar grandes hombres vestidos de metal y que cambiarían sus vidas para bien. Y los mayas adoraban a un dios llamado Kukulcán, que era un dios blanco y barbado, y a una cruz en la cual murió un hombre de luz que decían que viviría eternamente. O sea que ahí se ve una referencia al cristianismo muy grande, ¿vale? Sí. Pero bueno, no deja de ser una curiosidad más que tampoco se puede atestiguar al 100%, está claro. Una de las curiosidades, por ejemplo, esas famosas medallas que nos llegaron hasta nuestros tiempos, en una de ellas, como se puede ver en este libro, en la portada, lleva uno de los caballeros, ¿no? Un caballero montado a caballo. Pero por regla general había dos, siempre. Y eso yo creo que era un guiño hacia esa orden de pobreza que ellos tenían, ¿no? Claro, de compartir, de pobreza, caballo. Pero que sepa todo aquel que nos escuche que no solamente son las cruces, que cruces templarias hay bastantes. Muchísimas. Bastantes cruces templarias. Y no solamente son todas de color rojo, también las hay de color blanco, sino que además aquellas medallas, esas medallitas que a mí siempre me llamaron mucho la atención por eso, porque se ve a dos caballeros además muy pobremente vestidos, no van vestidos como auténticos caballeros que van a la guerra, sino dos caballeros pobremente vestidos a lomos los dos de un mismo caballo, ese guiño a lo que hablábamos, del voto de pobreza. Los primeros, caballeros realmente. Lo que decíamos de que no pueden llevar ninguna alhaja encima ni nada, teniendo el voto de pobreza, claro, les van a aparecer un tenderete ahí con medallas, anillos. Pues bueno, otra cosa curiosa que podemos decir también, si no tienes nada más que decir de la cruz de Caravaca, ¿tienes algo más que decir? Bueno, claro, hay diversas cruces. La cruz de Caravaca, que nosotros conocemos como cruz de Caravaca, en cierta manera es la patriarcal, sí. ¿no? Y se cuenta, la leyenda dice que en el año 326 un ermitaño acompañó a Santa Elena, bueno, que antes de ser santa era la madre del emperador Constantino, ¿no? Y que la acompañó al lugar al Monte Calvario, donde había muerto Jesús en el Gólgota. Y allí dicen que la Santa Emperatriz localizó 5 trozos de madera pertenecientes al madero sagrado de la cruz. Un crucis. De hecho, por eso también, claro, se llama cruz de Gólgota. Claro. Entonces dicen que luego Santa Elena regaló esa cruz al patriarca de Jerusalén y la mandó colocar en una capilla de la iglesia del Santo Sepulcro. Pues mira, fíjate tú también que ahora recuerdo que Xavi Musquera en su libro Asturias Mágica, no sé si, o La Espada y la Cruz, bueno, creo que hasta los dos lo cita, que en Santiago aparece esta cruz, entonces la llaman la cruz Mondier. Y resulta que la llaman así también porque cuando los peregrinos que llegaban de Francia, después de caminar tanto en el Camino de Santiago, llegaban y ante la cruz se hacían Mon Dieu. Dios mío. Y por eso también se llama así, sí, cierto. Bueno, antes yo comentaba lo de la Cruz Roja, pero esa es la que concedía posteriormente ya a la fundación y todo, pues el Papa Eugenio III. Pero realmente hay varias cruces que se atribuyen. La cruz griega también, la cruz de las 8 beatitudes, con los 8 picos que hablaba antes, la cruz patada, que es la lobulada, ¿no? Que aparece, podemos encontrar la tau, que por lo visto también, pero lo llevaban los miembros más de élite. Yo no sé si el punto de que fuesen mariscales, senescales, de los rangos que hablábamos antes, pero probablemente a lo mejor también lo llevase algún sargento que hubiese destacado por determinada cuestión. Lo cierto es que parece que aquí en Asturias había algún personaje relacionado con el temple importante, que es porque aparece representado en la iglesia, la Basílica de Llanes. Aparece ahí en los relieves ahí de una de sus portadas, aparece ahí un personaje además con la gran tau marcada en el pecho, que es indudable, que además el primer hombre, el profesor Carlos María de Luis fue uno de los primeros investigadores de aquí de Asturias que dio con ella. Luego ya Xavi Musquera también lo cita, ¿no? Sus libros, también con sus charlas posteriores con Carlos María de Luis. Y es un símbolo que realmente se atribuye al temple. También hay alguna iglesia más que he visto que en Asturias que aparece. Pero bueno, el caso es que es un símbolo realmente atribuido al temple.
que también la ataúd, bueno, tiene muchas representaciones. Hablabas de la egipcia. Sí, la egipcia. Sí, también dicen que representa otras cosas, ¿no? Sí, la cruz Tau también, su significado simbólico es el elegido de Dios. Sí. Y tiene correspondencia con el número 9. Y la tez hebrea, que hace alusión a fundación. Sí, la Tau. Sí, de ahí a la fundación de los 9 caballeros del templo. Claro, ¿no? Hablamos, pero que no piense que es nada esotérico, pero sí es cabalístico, porque cada letra hebrea es alfanumérica, es decir, tiene un valor por número y por letra. Eso es cierto, sí. Y luego, por ejemplo, sobre la cruz patria que nombrabas antes, también los 4 brazos que tiene invoca también un poco a los 4 evangelistas. Claro. Y a las 4 estaciones y a los 4 elementos. Y a los 4 puntos cardinales. O sea, claro. Y luego es curioso que deriva directamente de la cruz celta, que representa los 3 mundos. La cruz, y aparte el círculo alrededor, pues ya representaba el cielo. Que también antiguamente podía ser un culto solar, perfectamente. Es un único culto también a Dios. Podíamos entenderlo, ¿no? También se representado. ¿Qué más me contáis? A ver. Bueno, sobre todo a los templarios, lo que comentábamos antes, les conoce mucho también por la mística del Grial, ¿no? Yo creo que es el simbolismo más marcado, ¿no?, que tienen. Y a raíz de recientes películas o libros como el de Dan Brown, con la famosa Código Da Vinci, pues ahí se ha rescatado un poco pues toda esa mística, ¿no?, del Santo Grial, que quizás no fue realmente esa copa que todos creíamos, ¿no?, que era la que había bebido Cristo, sino que se habla más bien de un linaje, ¿no?, el linaje de Jesús, lo que llaman el San Grial, ¿no?, la sangre real. Y bueno, de ahí también un poco eso que comentábamos antes en el programa, ¿no?, el culto es a María Magdalena. Es muy típico también en las iglesias en las que hay culto a María Magdalena, la flor, ¿no? La flor roja. Entonces... Sí, pero bueno, se atribuye al temple, pero ya más de nuestros tiempos. Sí, yo también, por películas, por novelas. Lo del Santo Grial, lo de sangre real. A ver, lo cierto es que se atribuyen numerosas reliquias a los templarios también. La Sábana Santa, ¿no? Hay un periodo ahí que oficialmente la Sábana Santa en su traslado, que desaparece un par de siglos, y que se afirma también que los caballeros que la recuperaron, incluso otros dicen que la custodiaron. Hay numerosas reliquias que se les atribuye tal. Yo lo de Santo Grial, yo pienso un poco que se lo atribuye a los templarios. Hay lugares, además tú que viajas ahí a Reino Unido mucho. Sí, yo tuve la suerte de poder visitar la capilla de Rosslyn. Lo sabes ahí perfectamente porque se ve que hay lugares de allí en los que el Santo Grial y la Orden del Temple pues se funden un poco pues por toda esa leyenda también artúrica que hay, porque los caballeros de la Tabla Redonda también van en busca del Santo Grial, que resulta al final cuando lo encuentra Perceval que es algo más espiritual, ¿verdad? Entonces, como bien decía, los caballeros medievales se fundían un poco, ¿no?, con la imagen de caballero andante, pues se fundía un poco con la de caballero del Temple, porque dentro de lo que cabe, los caballeros templarios eran un ejemplo a seguir a los otros caballeros también, porque eran fieles a su triple voto, eran fieles a Dios, a sus ideales. Es decir, era un ejemplo a seguir, por supuesto. Era el caballero andante de la época real nuestra, ¿no? Y de ahí a lo mejor pues que se atribuye el Santo Grial también a un tesoro oculto, ¿por qué no? Que sea copa o no. Eso yo creo que es tema para otro debate. Sí, ¿no? Yo pienso que la búsqueda del Grial es más bien una búsqueda espiritual, más bien. Es la búsqueda de cada uno. Algo interior. Yo a nivel personal no descarto que sea la copa. Puede copa ser, de la última cena, o la copa en que se recogió la sangre de Jesús también. En el momento de la crucifixión no lo descarto, y tampoco descarto que haya otra especie de Santo Grial, de sangre real,
¿por qué no? Que hubiese descendencia, ¿no? También de Jesús y que ahí se entraría en temas polémicos, pero pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Oye, sería algo para mí maravilloso también, ¿no? Sí, lo cierto también. es que, bueno, lo escuchábamos en la entrevista del Gran Maestre, pues que efectivamente todo tiene cabida en la orden templaria y que, si bien no puede ser demostrable porque son grandes secretos que lógicamente quedan dentro de, aparte de la orden, parece que había otra orden interior secreta, ¿no? Pues que pudieron haber tenido todo y que donde el río suena agua llega. Exactamente. A mí me gustaría lanzar así al aire una pregunta, una inquietud también, que hablamos de que a día de hoy existen los caballeros templarios, o sea, existe la orden del temple, mejor dicho. Yo me pregunto, así a modo de reflexión, ¿cuáles son, o si tú lo sabes, David, y nos puedes ilustrar, cuáles creéis o cree el oyente que puedan ser a día de hoy lo que mueve a la orden del temple? Porque hemos visto que se fundó con un motivo, ¿no? Con un objetivo concreto. Pero a día de hoy, en el mundo en que vivimos, este mundo tan caótico, que no para, ¿no? Es un mundo frenético, ¿no? La orden del temple hoy está ahí para seguir velando por intentar llegar a construir un mundo mejor. ¿Cuáles serían hoy esos ideales del temple, ¿no? A mí es algo que me gustaría saber también. Yo a nivel por eso lo dejo personal, en el aire un poco. La custodia de los peregrinos fue una de las primeras misiones encomendadas a los caballeros del temple. Luego hubo muchas misiones más y las cruzadas pues había un montón más. Las ordenaban, pues como hablábamos antes, el capítulo, luego era transmitido a los sargentos, etcétera, etcétera. Si sigue existiendo, yo creo que representa los ideales el orden, porque ya el símbolo del 8, la aplicación en las estructuras, no tienen particularmente un modo de arte atribuido al temple, pero sí una de las leyendas se dicen que las catedrales que han influenciado en su creación, que a partir de estos conocimientos que adquieren, pues que empieza todo a proliferar bastante. Tal vez sigan ahí para que siga prevaleciendo el orden. Se mantenga el orden, ¿no? Que siga prevaleciendo la fe en Jesús, en la Virgen, a medida de los tiempos actuales, y que todo esté preparado pues para que siga habiendo alguien fiel a sus ideales, ¿no? Que representa eso, el hombre que es fiel a sus ideales, no el hombre corrupto. Exactamente. Sí, Yo creo que representa la orden del caballero andante, pero a tiempos de hoy. Sí, ¿Y por qué? A la moralidad del ser humano. Sí. Pues sí, puede ser. Y es bonito que esa idea, quedarnos con esa idea, yo pienso, ¿no? No perder ese espíritu caballeresco que existió y que debería de seguir existiendo siempre, ¿no? Yo mira, aprovechando un poco también la temática de hay unos videojuegos ahora que se llama Assassin's Creed, y que lo relacionan con los templarios en el videojuego, aunque les ponen un papel directo, sí. Proponen estos videojuegos como una guerra que había entre asesinos y templarios, ¿no? Y realmente es que fue en parte así. Realmente los asesinos existieron y era una secta que se llamaba los Hachishin, y que es cierto que el jefe de ellos era el viejo de la montaña, y que hubo muchos problemas con los templarios y tuvieron muchos problemas, y también, otras vicisitudes también, y treguas también y todo. Ellos eran asentados en Masyaf, los asesinos, y que eran realmente increíbles grandes guerreros que se disfrazaban, se camuflaban y asesinaban a grandes mandatarios que a lo mejor eran un poco corruptos o... No, pero sí, voy a revisarlo todo para que no sea tan pesado. Otra cosa curiosa, un poco adaptada a los tiempos actuales. Es que tienes razón, Jolis. Pues, si empiezo a dar datos y tal. ¿sabes? Mira, es que los caballeros templarios. Voy a revisarlo y voy a cortarlo. Los caballeros templarios, para bien o para mal, han tenido una gran repercusión a lo largo de la historia. ¿Vale? Incluso a día de hoy, en muchas películas de cine, pues se sigue haciendo referencia a ellos, pero de forma muy subliminal. Por ejemplo, la Guerra de las Galaxias.
Los Jedi, que era el guerrero lleno de valores, el guerrero fiel a todo. Bueno, pues los Jedi en la saga de la Guerra de las Galaxias acaban padeciendo una suerte similar a los Templarios, porque son aniquilados por la República. La República les protegía, los consideraba como grandes guerreros y finalmente les elimina. Entonces, bueno, pues guarda una similitud en el tiempo bastante grande, ¿no? Sí, fíjate tú, porque solemos buscar la coincidencia con los caballeros andantes, el rey Arturo normalmente, siempre habitualmente, por la época, por la proximidad. Pero en los tiempos actuales, pues sí, es verdad. Me llamó la atención, nunca había asociado yo esa similitud, ¿no? Pero es cierto que a veces... Mira, además, no es el único que... O sea, no son los únicos que salen en alguna película o en alguna obra de la tele. Hubo uno de los maestres, de los grandes maestres templarios, que se llamó Arnold de Torroja, que salió en la película de El último templario, haciendo de templario, quiero decir, contando la historia de ese hombre que tuvo... que había estado en Inglaterra y... Su reinado, telita, porque además hubo un problemón. Esta gente normalmente tenía un mandato bastante corto, porque muchos de ellos ya eran ancianos y no subían. Bueno, pues el pobre Arnal, cuando subió, se encontró con un problemón de que había bofetones entre lo que eran los templarios y los hospitalarios. O sea, y había un conflicto entre ellos, porque que los hospitalarios decían que los templarios tenían más poder, los templarios que los hospitalarios no lo querían. Que quiero decir que pese a ese halo que tenían de gente todos callados, solamente atendían a gran maestre vestidos de blanco con su cruz paté, había entre ellos pifostios como los hay en cualquier otra organización. Luego hubo otro de los grandes maestres templarios, porque ellos estuvieron en muchísimas obras, o sea, quiero decirte, hay referencias de ellos en muchos sitios, pero Robert de Sablé, por ejemplo, sale en uno de los juegos de Assassin's Creed. Sí, que la lía y lo matan. Es lo que hablaba antes. Que la lía y lo mata. Y luego había otro... Es que mata... Lo voy a resumir porque es que es verdad. Para que os hagáis una idea, el viejo de la montaña, más de 40.000 seguidores de asesinos, entre ellos los más fieros musulmanes, que se camuflaban, se vestían, no dudaban en degollarse... como demostración de fidelidad ante el viejo de la montaña. O sea, el viejo de la montaña le venían embajadores y decían: mira lo que hago con mis súbditos, como él quiere, tú tírate abajo, y se tiraban. Eso es cierto, y es real, y históricamente es cierto. Y lo cierto de lo que cuentas de este maestre, que me he confundido, no sé si era sargento o... No, fue un gran maestre de la orden. Llegó a ser un gran maestre. Sí, luego es que hay otro templario que también es responsable de la muerte de unos embajadores que manda el viejo de la montaña, porque había solicitado al rey Amalric que le quitasen. Los templarios les cobraban unos impuestos tremendos, y había solicitado al rey Amalric que les quitara de esos impuestos, el viejo de la montaña, en audiencia, y se los había quitado. Pero cuando mandan los embajadores del viejo de la montaña, lo recibe un templario que luego tardó mucho en aparecerse, que lo tapaba este maestre que tú dices, los mataron a todos. Y entonces fue cuando se lía por eso realmente, la relación entre asesinos y templarios. Pues había otro, por ejemplo, otro gran maestre templario que se llamaba Odón de San Armand. Incluso por los cronistas de la época, fue descrito como, prácticamente una máquina de matar. O sea, de la misma forma que su antecesor había sido descrito como una persona muy temerosa de Dios, una persona muy conciliadora, que también se encontró un pastelillo cuando llegó a la orden y tal. Era una máquina de matar, o sea, un asesino en serie que no atendía razones, que decían que solamente respiraba furor, por ejemplo, decían, y que no atendía razones, o sea, que estaba... o sea, él tanto fue que fue cogido como rehén, y los templarios cogieron como rehén también a uno de los sobrinos del rey, que lo tenía él como prisionero. Entonces el rey, que quería mucho a su sobrino, quiso
negociar con los templarios y dijo, bueno, yo os devuelvo a vuestro gran maestre siempre y cuando a mí me devolvéis a mi sobrino y el gran maestre dijo que son Anaí y Santo Tomás, o sea que él moría allí, que vamos, como iba él a entregarse y que los templarios no eran ningunos cobardes tal y cual y que lo único que quería era tener su puñal en el cinto. No se sabe muy bien si se suicidó o al final acabó muriendo en la miseria, pero vivió como, o sea, murió como vivió, es que, poniendo su ley y su imponiendo. Fijaros luego, al final quedaron los templarios con el sobrino, eso ya no se sabe. Los respetados y los poderosos que llegaron a ser la Orden del Temple, que la séptima cruzada, a Luis IX de Francia, tras sufrir la derrota en la batalla de Mansura, cae prisionero y los templarios pagan el rescate de él, Otra curiosidad. Sí, pero no estaría con nuestra gran maestre, que consideraba eso poco más que... A ver, como en todos los lados. Cada uno de ellos tenía su propia... y supo llevar a la orden... Vamos a hablar de películas también recomendadas de los templarios, que yo ya he visto que realmente merecen la pena. El otro día salía una con Jesús Callejo, El Reino de los Cielos. Sí. Que es ahí no salen muy bien parados los templarios. Históricamente es muy fiel, porque realmente hubo... ese ataque por parte de los templarios desmesurado tal por una pequeña milicia que realmente sale representado en esta película, y eso representa un poco que a pesar de ser un ideal caballeresco único, no todos, por la naturaleza del ser humano, son así, y siempre hubo algún cabra loca que desgraciadamente se coló por ahí dentro de la orden, que adquirió determinado poder y que lo demostró, pues como demuestra en esta película, ¿no? El Reino de los Cielos. Yo es una película que recomiendo. Además histórica porque precisamente en esa película, cuando parten todos los caballeros templarios junto con la orden hospitalares y demás a enfrentarse con Saladino, fue la famosa batalla de Cuernos de Atín, que fue cuando hubo la mayor derrota templaria contra el ejército saladino, O sea que sí, es una película bastante fiel. Yo también recomendaría una que a mí me parece que también refleja muy bien la esencia de la orden templaria, porque habla un poco de cómo un joven se inicia, entra... Perdón, ¿qué has dicho? ¿Un hobbit? Un joven se pasa... El Señor de los Anillos a comparar con los templarios, que puede ser, Perdonad, queridos oyentes, la noche hace estragos estos. No, esta película se llama Arn, el caballero templario, la he visto. Y cuenta un poco, pues eso, la historia de este muchacho, cómo entra a formar parte de la orden del Temple, desde un monje, empieza siendo un monje hasta que se convierte en un guerrero importante y demás, y se ve muy bien ahí la iniciación, etcétera. Sin embargo, he de decir que la película que comentaba antes Yuli del último templario, ahora no recuerdo el director, lo vamos a decir enseguida también para el oyente, es la fidelidad, ¿no? Porque cuando ves cómo está recreado, ¿no? Nivel personal, el caballero templario tiene que tener barba, poco aseado normalmente, ¿no? Pero lo que sí era el pelo corto, rapado, porque eso sí era algo que ellos llevaban por orden. O sea, los grandes maestros procuraban, senescales, mariscales, sargentos, procuraban que eso se respetara en la orden. Desde los comienzos, todos llevaban el pelo rapado, seguramente por higiene. Seguramente, para evitar piojos, efectivamente. Porque en muchas otras pelis vemos que lleva el típico prota ahí, guapete, el pelo largo, barba 3 días, tal. No, lleva barba espesa, barba muy espesa y pelo rapado. Y lógicamente el aseo pues era lo justo y necesario. Porque ellos estaban destinados, cuando salían de sus dependencias, para batallar. Bueno, también hay que decir, yo tengo que decir ya en favor de rompiendo una lanza por los templarios, porque ya se ha repetido bastantes veces su falta de aseo, que en la Edad Media, sinceramente, el aseo era lo que brillaba por su ausencia. Exactamente. De hecho, yo puedo decir, desde la Edad Media hasta muy, muy, muy avanzada ya la edad moderna. De hecho, ellos aseaban de vez en cuando. Que ya era mucho, porque decían, decían, sin irnos más lejos, por ejemplo, ya que estábamos hablando antes de lo de Cristóbal Colón, decían que a los reyes católicos se les olía a kilómetros de distancia, y que la reina católica se lavó una vez en la vida, y encima vestida. El manto templario es blanco, o sea, imagínate lo sucio que debería de quedar. Imagínate lo sucio que debía de estar tras una batalla, tras patrullas, tras lo que sea.
O sea que aseaban de vez en cuando. Y ellos eran bastante... tenían mucha... Comían en mesas de 4. Ellos, en plan de trato entre ellos, eran... Bueno, tenían mucho respeto a gran maestre, etcétera, etcétera, ¿no? Tenían una jerarquía y una estructura muy jerarquizada y tal. Pero bueno, también, te quiero decir, ellos tenían voz y voto dentro de lo que es la orden. De hecho, hubo uno de los grandes maestres, a Guillermo de Benlloch, que fue herido en un combate cuando se intentaba recuperar una ciudad. No vio una de las flechas que se le introdujo en la axila y le atravesó el pecho. Entonces, bueno, claro, evidentemente eso ya era y sería a día de hoy un golpe en la axila normalmente es muerte fija, porque bueno, por el desangramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces de la que él se retiraba, él cuando vio que tal se retiró, intentó retirarse hacia el interior del castillo para poder morir en paz, y creo que los guerreros que estaban allí, sus propios guerreros templarios, lo pusieron de vuelta y media, hasta que no les enseñó la flecha, lo increparon y todo. Cuentan los cronistas, de a ver dónde iba él, que estábamos luchando aquí, qué bonito, irte tú por ahí de rositas, creo que lo pusieron de vuelta y media, o sea que eran todos caballeros de mucho carácter. Pues bueno, curioso, curioso. Sí, porque... Vamos a ver, increpar a un gran maestre en medio de una batalla. Pues sí, la verdad. Me parece bastante curioso. Realmente, sí, no solamente mandaba el gran maestre, sino que había un capítulo, se reunían entre ellos para todo, para decidir, para todo lo importante, me refiero. Y otro detalle curioso que antes decía, que comían mesas de 4, que me quedaba por decir de cosas curiosas. Comían mesas de 4 y mientras comían escuchaban los santos sacramentos. Cosa que me gusta comentar, porque realmente ese espíritu del comienzo, los caballeros del templo. Y antes de la batalla. A mí me encanta, ¿no? A mí me encanta. Ajá. Todo lo relacionado con los templarios. Pues muchas gracias. Una última cosa, y ahora que ya estamos acabando de tal, yo lo que no sabía, que seguramente vosotros lo sabréis porque, bueno, en fin, sois unas eminencias. Yo lo que no sabía es que cuando los grandes maestres se retiraban de la vida activa, o cualquier templario que se retiraba de la vida activa, se retiraban a un monasterio cisterciense. Ahí, es que eso lo decía ahí tal, que cisterciense, caballeros templarios, culto de la Virgen María, porque lo promovían, pero se consideran hermanos, órdenes hermanas. Natalia. Yo quería decir una última cosa antes de acabar, porque está muy próximo en el tiempo. Con la primera luna llena del verano en Ponferrada, en León, provincia de León, se celebra la Noche Templaria. Es una noche en la que se recrea en la llegada del Gran Maestre con los tributos del Arca de la Alianza, el cáliz, y se hace una recreación a lo largo de todo el pueblo de Ponferrada hacia el castillo de Ponferrada, que es un castillo templario, con todas las de la ley. Y recomiendo a todos los oyentes que quien se pueda acercar a Ponferrada en esas fechas, siempre coincide con la primera luna. Sí. En esas fechas en concreto, pero en cualquier fecha del año a ver el castillo en cualquier ambiente fecha templario y sí. Está muy bien. Pero bueno, la recreación de la llegada con el Arca de la Alianza, yo lo viví dos veranos que me acerqué a pasar la noche templaria allí, y la verdad es que es súper emotivo, es muy, muy bonito cómo lo hacen en el pueblo. Entonces, bueno, es una pequeña recomendación, puesto que está ahí muy próximo en el tiempo. El verano empieza el 21 de junio, pues a partir de ahí la primera luna llena y se celebra. De hecho, bueno, algo más que decir, Alfonso, porque voy a dar pie a la segunda parte de la entrevista con el Gran Maestre Lorenzo Alvarado, que habla, que de hecho las iniciaciones de la Orden Temple lo hacen muchos allí, en Ponferrada. Si os parece bien, si ya vas a finalizar con este debate, me gustaría, ya que el debate fue sobre los caballeros templarios, acabar con unas palabras de ellos que se hacían cuando se despedían, y que dice así, y que si os parece se las podemos dedicar a nuestros oyentes, ¿no? Que dice: que la tierra se vaya haciendo camino ante tus pasos, que el viento sople siempre a tu espalda, que el sol brille cálido sobre tu cara, que la lluvia caiga suavemente sobre tus campos, y hasta tanto volvamos a encontrarnos, que Dios te guarde en la palma de sus manos. Preciosa. Yo creo que es una buena manera de despedir el programa. Pues sí. Y mantener ese honor y esa esencia de estos Yo caballeros. creo que cualquiera que...
Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie. Adéntrate con nosotros en un mundo lleno de fuerza, de espacio, de tiempo, de luz y de vida. Actualidad en todos los ámbitos y lados. Entrevistas. No te lo pierdas. Todo esto y mucho más en Noche de Mitos, en Universo, con David Madrazo. Continuamos escuchando la segunda parte de la entrevista del prior general Fray Miguel Lorenzo de Alba de Aliste de la Fuente, duque templario. Pero esta organización nueva templaria me satisface mucho poder decir que si tenemos 892 años que celebrar este año la fundación de la orden, ¿cómo no va a haber otra rama, otras asociaciones que pseudo-templaria o templaria, incluso una fe que se organizan porque le gusta el orden del temple? Entonces hay que pensar que religiones cristianas, cuántas iglesias ortodoxas, esas de Oriente, la grecotina, los nestorianos, los coptos ortodoxos, la iglesia armenia, bueno, ¿para qué decir? Y después las iglesias protestantes, que también son católicos luteranos y reformados, católicos baptistas, bueno, y así nos perdíamos, anglicanos, metodistas. Bueno, nunca se nos puede achacar al temple que somos solamente una organización. Nunca, porque el mismo cristianismo o la misma religión se ha subido en innumerables ramas que nadie ha podido evitar, como nosotros tampoco podemos evitar, porque son una ley de asociaciones. Si monta una asociación con un número que no esté registrado, con nombre que haga algo del temple, empieza a funcionar. Nosotros no podemos hacer nada. Podemos demostrar documentalmente somos los legítimos. Otra cosa no podemos hacer. Que quede claro, bueno, a cualquier oyente que quiera entrar, daremos varias veces la página web a lo largo del programa, pero ahora decimos que es códigotemplario.com. Ahí tenemos toda la información que nos está contando su esencia. Y hasta aquí hemos escuchado la historia conocida, la historia que se ha dado a conocer, pero realmente hay mucha leyenda, mucha magia. Sí. Mucho poder asociado a los templarios en el primer sentido, en un gran secreto, ¿no? Que ya de los tiempos que ellos establecieron, estos 9 caballeros en el Templo de Salomón, ya nos dejaba, ¿no?, correr la imaginación de lo que hacían dentro de esas paredes. Muchos dicen que han ocultado un gran secreto. A día de hoy se sigue ocultando ese secreto. Bueno, lo que se llama secreto, naturalmente hay cosas secretas que no pueden promulgar en público. Nosotros tenemos muchos círculos dentro del temple, que es por antigüedad y por formación. Pero atravesando los círculos del que se ingresa en el temple con el título de caballero o dama, porque aquí no somos machistas, con ninguna diferencia entre las señoras. Se ingresa con el nombre de caballero o dama de honor, gracia y justicia, y pues vamos yendo por otro lado para arriba, subiendo como pues oficial. Tenemos el grado de oficial con sentido militar, que antiguamente mitad monje, mitad soldados. Tenemos ese grado oficial. Comendador, jurisdicción oficial, viceprior, prior. Tenemos estos grados que van ascendiendo por méritos o antigüedad. En esos círculos del que yo hablaba antes, según la preparación que vaya teniendo el templario, se le va descubriendo un poco el velo de lo que fue en la Edad Media, de cómo se han conservado los secretos, porque nunca se puede olvidar una orden que se fundó con ocho monjes soldados y que todos los príncipes de la tierra en el momento se pusieron a su disposición regalándole tierras, castillos, porque sabían que el temple era depositario de muchos secretos en que se refiere a Roma, o mejor dicho, contra Roma, porque ellos querían modificar la
la ponderancia que tenía la Iglesia, y no quería que la Iglesia fuera un estado de poder, sino que fuera un estado pobre. Y eso fue la consecuencia de que el Temple tuviera sus más y sus menos contra lo que entonces se dictaba del papado. Y me parece que me he perdido, pues no sé. No se preocupe. Sí, una gran introducción para el fondo de la pregunta, que sería en el templo de Salomón, se refieren si encontraron, si habían encontrado el arca, ¿no? Ellos fueron a Jerusalén para ponerse en contacto con el rey Balduino II, ponerse a disposición, bueno, para darle, incluso después 10 años estuvieron allí, pero después cuando volvieron, que ya empezaron a llegar peregrinos y más templarios de Francia, de España, de Italia, pusieron a disposición del rey para protegerle y proteger también a los peregrinos que iban a Jerusalén. Entonces, lo que se ha dicho, estuvieron debajo del antiguo templo de Salomón, horadando los órganos, buscando allí la lanza de Longino, que después la descubrió el temple, pero no fue allí. Y después que estaban descubriendo también, o que buscar la alianza, el cobre, tampoco fue así. Lo que allí se hizo fue una preparación, que como se llamaban los pobres caballeros de Cristo, ellos no podían hacer gala de un poder material. Y lo que se estuvo era preparando para después de los 9 años que estuvieron allí, poder empezar a extenderse por Oriente, y fueron a Egipto y estuvieron descubriendo cosas, pues a lo mejor algún día o más adelante hoy podíamos hablar, pero los templos fueron allí protegidos por parte del templo y los príncipes y reyes reinantes en aquella época, pues Bernardo de Claraval, pues fue el que redactó reglas de la Orden del Temple, y él fue, digamos así, el que dio por primera vez en la historia a un monje la licencia para matar, porque él decía, si Jesucristo había regado con su sangre las tierras de Israel o de Palestina, pues los templarios tenían muchísimo derecho, a pesar de que habían hecho el voto de mujeres de pobreza, actividad y obediencia, también a luchar contra los ocupantes de aquellas tierras, que en ese caso pues sabemos que era el Islam. Por lo tanto, la base religiosa de la Orden del Temple fue normalmente hoy no podemos tenerla, tenemos otra que partió del año 1705 por el Duque de Orleans, que la modernizó y después modernizado orden. Pero en aquella época los templarios no buscaban allí el arca de la alianza, el Santo Grial. Están meditando, preparándose para la gran misión que San Bernardo les había encomendado. Increíble. Antes mencionábamos a Bárbara Freil, que fue la que, optó ese documento tan preciado, ¿no?, donde Clemente V parece repetirse, ¿no?, de lo que había ocurrido por aquel entonces, pero también ha encontrado otro autor, al menos eso hablan, que demuestra que en torno a 1204 los templarios, por una ascensión, ¿no?, de uno de los nuevos miembros, le hacían besar los pies a una sábana enorme con una imagen plasmada en ella, que nos recuerda mucho a la Sábana Santa. De hecho, se perdía la pista, ¿no?, de su desplazamiento en Constantinopla. Se sabe que en 1204 precisamente había desaparecido. Es posible que los templarios pudiesen haber rescatado de Constantinopla esa Sábana Santa y que siempre han estado ahí protegiéndola. Sí, en la Sábana Santa hay mucha verdad. Yo en la última conferencia destapé, claro, algunos que se lo creen, otros no se lo creen, pero el Temple está obligado a hablar de la Sábana Santa, porque el rey Felipe IV, el hermoso, como hemos dicho, en Francia, la buscó desesperadamente, pero el Temple la tenía escondida en un castillo de la familia Ocre, que es descendiente de Carlomagno, y tenían ellos una Sábana Santa. Fue torturado el gran maestre en la prisión, y después quemado vivo, que no quiso ni quiera descubrir ni qué es lo que era la Semana Santa. Pero lo que muy poca gente sabe es cómo, dónde y por qué, por quién se realizó la Semana Santa, que era una falsificación. Es más, ya se sé porque se publicó en el Santo Sudario, se realizaron 3 análisis independientes, utilizando el moderno sistema del carbón reactivo. Y lo hicieron en la Meca, Oxford y Zurich.
y además estableció que era una falsificación de la Edad Media, pero estaba realmente un paño de buena calidad de la época procedente de Damasco o Tito, y esto se explicaba porque se encontraron pones orientales descubiertos por científicos. Y el cardenal Ballesteros de Turín, el mismo cardenal de Turín, anunció no hace mucho relativamente no, porque fue en 1988, y el Papa le dio la autorización y dijo que el paño en el que aparece la imagen de Cristo fue fabricado entre los años, atenta fecha, 1160 y 1390, es decir, entre el siglo XIII y XIV. No podía ser, por tanto, una sábana santa del siglo o del 33 o 30. Por lo tanto, ya no se viola ningún secreto, afirmando que la sábana santa, que está hervida, es una falsedad del sudario, y sin que ponga escándalo, porque la obra de la falsificación fue la Orden del Templo Italia. Para proteger precisamente. Exacto. Y se realizó en los sótanos de un castillo que estaba situado en los Montes Abruzos, propiedad, como ya he dicho, de la familia Oca, y el paño sobre un bajo relieve. Bueno, hay ideas, la tela era de lino, que era materia orgánica, y se imprimió la imagen con laca orgánica y pigmento rojo, donde figuraba la figura, y se proyectó a través de un cristal de cuarzo. Bueno, se adelantaron a uso de Paul da Vinci, que lo hizo un alquimista con una técnica que más tarde empleó Leonardo da Vinci, porque Leonardo da Vinci empleó también lo que él llamó después pintura con orden el esfumato. Por lo tanto, esta Semana Santa es falsificada, pero el temple lo hizo con una buena intención, que lo quería el temple, que no estaba de acuerdo con Roma, porque no quería que los asuntos de religión se mezclaran con los asuntos materiales. Pensó que el sudario podría ser un coloso talismán que atrayera a los creyentes, y estableció un sitio en Italia distinto a lo que era el Vaticano. Y allí se quedó, entre las praderas de Oca, Manselva, Lleida, Zarzamora, oculto, hasta el temple pues pudo disponer de ella a una familia noble francesa para que la mantuviera. Esto es la Sábana Santa. Hay muchas teorías sobre la Sábana Santa. Yo he discutido con algunos que dicen que la verdadera, y yo, por naturalmente, defiendo la teoría de la Sábana Santa, y lo he expuesto porque aventurar que había sido fabricado apoyando, replicando una bola en color de polvo, y otra gente dicen, bueno, a otra gente dice que también está falsificado, lo que no saben es cómo. Sí. Que la Sábana Santa tiene 700 años, no tiene los años que dicen que tiene el Vaticano. Siempre pronunciarse oficialmente sobre la autenticidad o no de la Sábana Santa, a pesar de que este Papa, lo he dicho antes, pues él mismo confesó, comunicó, que se lo había comunicado el cardenal Ballesteros de Turín, que era esta imagen de Cristo sobre lienzo. Estaba fabricada en los años 1260 y 1300, no puede ser nunca la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. Los templarios antes también lo pronunciaba usted. Se afirmaba que conocían, bueno, se habían relacionado con numerosas acciones por saber, por su evolución, encima de todo conocimiento. Y de hecho, una de las leyendas que también corren es el manejo por su parte de la alquimia, ¿no? Más bien como búsqueda espiritual que como bien material de transformar la piedra en oro, literalmente, sino como una evolución espiritual. ¿Exactamente cómo es? ¿Manejaban la alquimia? Es la realidad. Eso es una telequia decir que iba a crear piedras en oro, se iba a transformar la materia en oro. Eso es una entelequia que ya no cuela en el siglo en que vivimos. La alquimia es un proceso interior, es una cosa simbólica, que es transformar el corazón del hombre, el pensamiento del hombre, en una cosa más altruista, más espiritual, no material. Entonces, sí se transforma el pensamiento del hombre, el cerebro del hombre, que es una cosa física, imperial, se transforma en algo espiritual y trasciende ya del aura que el cuerpo despide, y que después de tanto tiempo ha visto que las caras Kilium también al fotografían el aura que desprende el cuerpo. O sea, la alquimia es una renovación interior
una resurrección espiritual, pero se transforma en virtudes, en calidad de morales, no se transforma en oro, porque eso es simbólico. Y eso, pues yo creo que hoy día nadie se lo cree. Y en eso, pues los templarios, sí lo creemos, sí. fueron unos maestros que colaboraron con el Islam, que nos llevaban mucho tiempo de adelanto. Sí. Y por eso precisamente uno de los motivos fueron muy criticados por entonces, por el Vaticano, por Roma, era que teníamos relación con el Islam. Pero sí que fue una relación espiritual, incluso material, porque fueron a Egipto y colaboraron con el Islam, por el Nilo, con los egipcios, para descubrir después lo que fue la teoría de la Virgen, que entonces no se había hablado nunca de la Madre de Jesucristo, pero los templarios navegando por el río descubrieron allí en una isla una imagen perfecta, bella, bellísima, que era de la diosa Isis, que adoraban los egipcios. A ver, los templarios, pues ellos fueron creadores de la adoración de esa diosa que es negra, y ahí es porque hay tantas vírgenes negras en Francia y en España, no lo que tienen la iglesia, que las pintan de negro, no. Las vírgenes negras vienen precedidas de un descubrimiento que hicieron los templarios de la diosa Isis, y para huir de que fueran a condenar por herejes, pues entonces le pusieron el nombre a la diosa de Nuestra Señora de, y ahí viene tantas vocaciones que hay en España de Nuestra Señora de tal, Nuestra Señora de cual, Nuestra Señora. Cada pueblo tiene una adopción. Pues esa vocación fueron los templarios los autores. Y para huir de decir que era una diosa egipcia, la convirtieron en lo que fue hoy y la creación para la adoración de la Madre de Jesucristo, que era la Virgen María. Sí. Y ahí surgieron esas vocaciones de la Virgen. En muchos de estos lugares, pequeñas capillas actuales, de margen, me refiero a la relación templaria, sino a los cultos de la Virgen, aparecen en sitios telúricos. Los templarios han construido impresionantes construcciones para ellos sentarse, pero siempre, a veces coinciden remotos lugares, pero siempre buscando un lugar de poder, un lugar que emana poder de la tierra. Esto es cierto, ¿verdad? Bueno, claro, si eso es cierto, se puede negar. Es claro que el planeta tiene unas emanaciones de gases. La Tierra es un planeta que todavía no ha terminado de enfriarse. Lo estamos viendo todos los días con los volcanes en erupción, con el fuego, con la penetración de rocas, de agua, de calor. Y eso tiene mucha influencia, naturalmente, en los seres vivos, no solamente en el hombre, porque es que los terremotos se anticipan los animales, se anticipan cuando va a haber un terremoto. Y los templarios salían de las técnicas que tenían, que hoy día descubrir el agua, los poseer que llevan un péndulo, dejan el péndulo para que se mueva, para ir descubriendo y para hacer los pozos, ver por dónde corre el agua, para poder perforar. Los templarios ya lo sabían, siempre que edificaban sus castillos, siempre o al lado o cerca había un arroyo, un río, un agua y una loma, donde se hacía el castillo, que por debajo corría agua purificadora. Y en los sótanos, en los terráneos que ellos hacían, pues eran esas corrientes de gases, de agua, que purificaban el ambiente y ayudaban a la meditación. Y por eso ellos siempre hicieron sus castillos, pues en sitios donde corría el agua. Después han visto en los misterios, en los milagros que hacen de iglesia, cuando Lourdes, pues hay un río allí. En Fátima, idem de lo mismo, otro río. Y siempre que descubren que se apareció la Virgen, siempre hay un río allí cerca. Es curioso, pero todo es imitación de lo que el templo descubrió. Sí, de un gran conocimiento, Por ejemplo, también podemos ver gran simbología en cada una de sus construcciones. Por ejemplo, en las capillas octogonales. Dábamos el caso de Montsacro, ¿no? Que fue lo que más sorprendió, intentar buscar una orientación a una especie de líneas imaginarias que proyectan. ¿Este conocimiento es posible que el antiguo templario haya dejado mensajes en cada uno de estos lugares encriptados? ¿Y por qué? Siempre decía las capillas octogonales, es cierto, pero eso venía de inspiración de Oriente. No es que ellos inventaran las iglesias octogonales, ellos lo habían Oriente. Y fue una señal distintiva
para todas las capillas que ellos después edificaban en Francia, en Italia, en Portugal o en España. La más conocida aquí en España, o una de las más conocidas, es la capilla de la Veracruz, que usted ha mencionado, Monserrat, sí. Y entonces, bueno, esas iglesias octogonales son templarias, pero están vinculadas al oriente, a las relaciones que ellos tuvieron con el Islam. Y no tiene otra significación nada más que con una distinción de que era una capilla, una iglesia templaria, que eran los 8 lados octogonales. Pero esta significación por aquí, en la parte alta de esta capilla, se celebraban las conferencias y se celebraban las investiduras de los nuevos miembros de la orden. Y todo alrededor, porque el altar estaba en el medio, entonces todo alrededor eran capillas y entonces se hacían los rituales templarios de cara a los conventos, o conventos se llama en nuestro argot, porque son los concilios y nosotros le llamamos conventos, pero se hacían alrededor del altar que estaba en el centro, y en la parte de arriba había un salón, todavía existen en la iglesia templaria, por ejemplo, en esta que mencionaba antes, donde allí se sometía a votación, solicitaban el ingreso en la orden, se solicitaba una votación con unas bolas blancas y negras para el ingreso de nuevo. Y si había más blancas que negras, que hoy se hace también, pues se admitía neófito, y si no, se le denegaba el ingreso en la orden. Esto es lo que tengo que decir sobre las capillas octogonales. Hoy, a día de hoy, respeta mucho la tradición también en lo que se refiere a uniformidad, ¿verdad, Frei? Bueno, nuestro hábito, claro, tiene, incluso me voy a permitir leerle nuestra regla, lo que dice respecto a esto. Encantado. Aquí tiene los cines, vamos a ver el artículo, el 7 y el 8, porque así no me voy a quedar en el tintero. Divisa y el escudo de armas. La lengua, nuestra lengua oficial es latín, por cierto. La divisa y nuestro escudo. Los distintivos. Bueno, nuestros distintivos. Color noveno de nuestra regla. 1. La tradicional cruz de la orden de los templarios. Es un doble brazo, el inferior más pequeño que superior, de color rojo, y va colocada sobre la parte exterior izquierda, la capa blanca que llevan presos los altos oficiales. Fue una concesión del pontífice Eugenio III en 1147. Esta capa, o sea, el hábito, ¿no? Sí. El hábito es una transformación, eso se utiliza en todo el mundo. Después, la segunda cosa, el estandarte. Nosotros tenemos 2 estandartes, uno de color blanco que porta la cruz roja de la orden, como hemos dicho, cruz roja con 2. Pues el tercero, nuestro estandarte de guerra. Naturalmente ahora no vamos a la guerra, pero entonces sí, la mantenemos en nuestros escudos. Tiene 9 rayas verticales y blanco y negro, alternando blanco-negro, blanco-negro, blanco-negro. Y actualmente solo la utilizamos en memoria de los mártires caídos en defensa de la libertad. La capa blanca es amplia y larga, se porta cerrada con una cadena plata y con la cruz de la orden de los templarios fijada en la parte superior. Al cuello llevamos una vela cuyo color se distingue según la jerarquía que tenga el miembro dentro de la orden. Negra, roja, es de Moé y lleva una corona real de oro. Este es nuestro hábito. Sí. Esto es nuestro hábito. Sí. Pues tenemos una divisa, un escudo de armas, con la leyenda non domine toda gloria, que era traducirlo, no para nosotros, Señor, sino para la gloria de tu nombre. Esto se ha ido de generación en generación hasta hoy, y esto no figura en nuestros escudos y nuestros blasones. Precioso. Mire, quisiera preguntarle también lo que se pueda contar, por supuesto, dado que en estos últimos años la gran polémica con el llamado Código Da Vinci, ¿no? Se ha dado a la luz de ellas que ya desde antaño se llevaba promulgando, pero realmente a día de hoy es muy conocido el cambio de San Grey, de Santo Grial, y que realmente pudo haber sido protegido también por los templarios. Antes hablamos del Arca de la Alianza, hemos hablado también de la Sábana Santa, pero ¿qué Santo Grial? ¿Es cierto, no es cierto? ¿Y qué se podría contar al respecto, Excelencia? Pues ahora le voy a hablar yo del Santo Grial, porque hay 2 principales teorías, aparte de todas versiones y leyendas, pero hay 2 teorías.
teoría del Santo Grial es que es muy avanzada, es muy atrevida la teoría, que convierten el Santo Grial en sangre real, diciendo que Jesucristo pues descendía de la estirpe del rey David. Entonces, pues él tenía la posibilidad de heredar el trono de Israel. Y, como se comenta, que también la Virgen, María Magdalena, Sí. había tenido hijos con Jesucristo, pues algún historiador muy atrevido pues dice que el grial era los órganos, era un vaso en el que se reflejaba simbólicamente los órganos genitales de la Magdalena. Naturalmente la Iglesia Católica relaciona el grial con el utilizado Jesucristo Última Cena, eso es claro. Sí, sí. También se comenta que fue eso con el que José de Arimatea recogió de la alzada de Longinos contra el cuerpo de Jesucristo, y José de Arimatea había arreglado la sangre de su maestro después de ser crucificado. Efectivamente, sí. Ambos casos es el mismo vaso, o sea, una vaso, una copa, un caldero, un plato, lo que sea, es un recipiente sagrado, y esto naturalmente interesó a los ambientes inquietos del medievo. Pero vamos a concentrar exclusivamente en la leyenda que relaciona a la orden de Tempe con la búsqueda del grial. Porque los caballeros de Salomón, que era el nombre primigenio, estaban convencidos, estoy hablando del siglo XII y XIII, de que eran precisamente ellos los encargados de buscar el Santo Grial. Claro. Después se extendió la leyenda del Santo Grial con el Arturo, los caballeros de tabla redonda, dicen busca Santo Grial, que fue recomendado ya por trovadores, por franceses, que no tuvo nada que ver con el Grial de Arturo ni todas esas historias. Y mucha casualidad que fue también prácticamente en Escocia, ¿no? La leyenda del rey Arturo. Sí, exacto, de allí salió la idea, porque siempre, como hemos dicho, que resucitó, lo que bueno, simbólicamente, Escocia, huyendo de las ejecuciones en masa de Francia, pero que allí resucitó la orden del Temple. Bueno, pues sí fue un escenario ideal para los caballeros de la tabla ronda y el asunto de Judas el Círculo y todas estas cosas. Sí, sí. Hay otra interesante teoría que fíjate, que el Jesús histórico fue muy del Jesús utilizado después en los evangelios, porque claro, los evangelios se escribieron tantísimos años después de morir Jesús. Cierto. Y son obras de tercera hasta cuarta, tremendamente censurados. La verdad es dificilísima en encontrar. Entiende que Jesús era de sangre real, descendiente de David, como yo he dicho antes, sí. Y era heredero del trono de Israel, pero era una nación que estaba sometida al mandato romano, por tanto no podía tampoco hablar, claro, a pena de pasar lo que pasó, que fue crucificarle. Y después apareció Pablo, sí, Pablo, que fue el verdadero creador del cristianismo, aunque el Temple siempre fue pedista, siempre fue Pedro, siempre, nunca fue de San Pablo, y porque claro, Simón Cefas, como sabemos, que significa roca, por lo que se ve otra posible relación entre piedra y grial, sí. Porque tuvo hijos. La palabra grial, o venir, mejor dicho, de lo que he dicho, el vocablo, sangre real, sí. Sangre real. Así el Santo Grial sería el portador de la sangre de Cristo, pero no en el sentido de un recipiente, un vaso, sino de descendencia, los portadores de su sangre. Eso sería la sangre real. Los templarios desarrollaron una estrategia y buscaron a los herederos del rey de Israel con el objetivo de implantar la paz universal, siempre en contra de lo que Pablo y los primeros cristianos estaban organizando, siempre en contra. Y lo que él quería era la extirpación del odio dedicado por la religión, la extirpación del odio, ir en contra de la Biblia de Dios vengativo y de todo eso. No querían los templos, querían el amor y pretendían instaurar el reino de la razón, de la caridad, el amor. Y eso es lo que les llevó a enfrentarse con la Iglesia y el tratamiento que se les dio después, que gracias a Dios
pues no sirvió para nada, aunque el TEN haya tenido que estar esperando 290 años para que se le reconociera. Eso es santo grial, eso es santo grial. Todo lo demás, pues, imaginaciones, porque claro, los hijos del grial se han escrito muchas cosas, el enigma sagrado, el legado mesiánico. Claro, cada historiador que quiere vender sus libros, pues inventa algo, copia de lo que ha leído y se inventa algo para poder vender, porque ya saben que todo lo que habla en el temple se publica, se vende. Sí. Y es realmente increíble los conocimientos que estamos avanzando, ¿no? Tan tangible, tan real, tan romántico. Bien, porque claro, yo me voy a limitar, pues siempre que me dice la iglesia, yo tengo buenas relaciones con el obispo de aquí de Málaga, nos respetamos mutuamente, cada uno defiende sus teorías, lo que pasa es que nosotros lo defendemos sin ningún beneficio económico, y la Organización Católica pues defiende un interés económico que ya el temple entonces estuvo en contra, y naturalmente hoy estamos también en contra, aunque hay templarios que son muy amigos y de jerarquías, tenemos cardenales, tenemos obispos que no han ingresado, ¿no? Que son simpatizantes y protectores, tenemos franciscanos que son templarios, individual, canegos que son templarios, siempre a título individual, pero que estos comulgan con las ideas, pero también tienen que tener un difícil equilibrio porque son jerarquías de la Iglesia Católica y al mismo tiempo miembros del templito individual. Nosotros quisiéramos que la Iglesia cambiara, pero claro, si no quiere cambiar, nosotros no podemos obligar. Sí, de hecho usted es el gran intermediario entre Vaticano y templarios a día de hoy. Sí, claro. Y están buscando que se reconozca, ¿no? Públicamente el perdón, no, de los templarios. Nosotros estábamos a punto con el gran Papa Juan Pablo II, el Grande, que ya tenía que estar canonizado si su sucesor hubiera sido noble y leal, porque nosotros ya le entregamos, una vez que vino y estuvo en Barcelona, le entregamos un libro en el que se estructuraba la orden temple de su fundación hasta hoy. Sí. Lo que entonces todavía no se había descubierto en los archivos secretos del Vaticano, la bula del Papa que se exoneró de todas las acusaciones. Pero él ya hizo el primer paso para que públicamente nosotros no queríamos que nos pidieran perdón, eso no, pero que sí, que se reconociera lo que el temple hizo por la cristiandad, lo que luchó, los muertos tuvo en el campo de batalla, teniendo nuestra regla la prohibición de huir. Aunque tuviera 3 o 4 enemigos enfrente, un templario no podía huir, no daba marcha atrás. Y nos premiaban un poco con el botín de guerra, que el temple conseguía las batallas contra Leland, no tenía que pagar bien porque se quedaba con ellos. Nos dieron también la posibilidad de tener cementerios propios. Nosotros enterrábamos a los templarios muertos en el campo de batalla, que por esto enterraban en forma de 3 y 3, uniendo las cabezas horizontales, la ta famosa que llaman la tau. Sí. Eso era alguno de los pocos de qué privilegio nos puedo conceder Roma. Nosotros no nos enteramos. Quisiéramos que Roma fuera un estado de poder, y a eso luchamos y luchamos hoy también, en contra de un estado vaticano. Eso está claro, y yo no me duele en decirlo. Esa no es nuestra ocasión, que el Vaticano sea un estado de poder. Nosotros defendemos una iglesia pobre, una iglesia amigo de todos los necesitados, y ahí estamos, al lado de la ciencia siempre al lado de la ciencia, siempre. A día de hoy el temple está haciendo actividades dentro de la paz y de ayuda bastante importantes, que me gustaría que destacase, Sí, el reino de España, bueno, siempre ha estado al lado de la ciencia y tecnología y ha apoyado cualquier proyecto que mejore las condiciones de hombre sobre la Tierra. Por ejemplo, los científicos templarios americanos, que también en el que está establecido el temple, junto con la NASA, pues han estado realizando los mismos experimentos para transportar a la Tierra energía del Sol, pero sin que den a las plantas. Este paso experimental importantísimo para conocer cómo afectaría a la naturaleza la sustitución del carbón. Y lo siento de que decir esto, porque que está hoy en Asturias precisamente con estos héroes de carretera, y andan kilómetros y kilómetros reclamando su salario, justo no les pagan, me refiero a los mineros. Sí. Entonces ellos podrían ser pues reconvertidos.
sustituir esos combustibles fósiles por la energía eléctrica procedente del sol, pero se podía utilizar ello, el sacrificio, el ímpetu, el trabajo que desarrollan debajo de tierra para que lo mismo lo hicieran por encima de tanto peligro y tanta enfermedad. Los templarios españoles de Andalucía, por ejemplo, junto con templarios de Alemania y Dinamarca, hemos conseguido un crecimiento del 50% en energía eólica. Aquí, por ejemplo, en el sur, por la parte de Alcira, La Línea, Tarifa, hay verdaderas siembras de molinos de creación de energía eólica, que ya es una realidad tecnológica, industrial y económica. Las de energía solar, hidráulicas, los biocarburantes. Bueno, es una parte de la colaboración de Temple con la ciencia, una pequeña parte. Bueno, decir que cualquier interesado puede entrar en www.códigotemplio.com, que están abiertos a solicitudes ante aquellos que quieran unirse. ¿Qué tiene que hacer cualquier persona que quiera unirse? Bueno, es muy sencillo. Yo siempre digo, bueno, hay nueve preguntas que el Temple siempre responde y que está también en la web, en que se cuentan las preguntas que generalmente no saben y que dicen, ¿cuál es la razón de la existencia de los planos? Bueno, poco más o menos ya lo hemos explicado. Sí. ¿Cuáles son los fines de la obra del Temple? Pues también está en nuestra regla, que no quiero alargarme porque si no iba a ser esto muy largo, porque quiero concretar la pregunta. ¿Es obligatorio ser católico para pertenecer al Temple? También está contestada la página. La cuarta, ¿es neotemplaria la orden? No, que no somos una orden no. Somos los herederos legítimos bajo la obediencia del gran maestro universal, que es el número 51. ¿Es una orden iniciática? Tampoco. ¿Se debe ingresar en el Temple para colaborar? Ya nos estamos haciendo pregunta. ¿Se debe ingresar al Temple para colaborar en sus fines y proyectos? Claro, se debe ingresar para poder colaborar. Después, la pregunta, si soy libre para ingresar, ¿también lo soy para salir? Y esto, como son 4 renglones, me voy a permitir leer. Sí. Según nuestras reglas y estatutos, se es más libre para salir que para ingresar en el Temple. Pero lo primero es, solo hay que notificar encomienda o el peor de la jurisdicción que pertenezca. Mire, deseo darme de baja la orden y no quedan más explicaciones. Ahora, para entrar ya la presidente, que es un procedimiento de ingreso. Es decir, se llena, que también está en nuestra ley, un formulario muy sencillo. Facilitamos, en lugar de decir currículum vitae, pues entendemos ya las preguntas para que y facilitarle el presentar currículum. Lo cursa a la dirección que figura bien en la web, lo cursa. Nosotros nos reunimos, me refiero al Consejo Nacional Templario, que lo formamos 9 miembros. Y sometemos a la votación todas las solicitudes que ha habido en España de ingreso. Se somete a votación. Y es que el partido que representa, el que es el priorato o la encomienda que ha solicitado ese ingreso, pues ya conoce un poco más la historia del solicitante, lo pone y entonces sometemos a votación, como lo he dicho antes, bolas blancas sin ella, en supuesto de que sea aprobada su ingreso. Se le comunica oficialmente al interesado que ha sido admitido, le damos por pertenecer a la orden de los templarios en calidad de postulante, que desde tiempo ya él se va preparando un poco, ya le recomendamos lo que tiene que leer. Los templarios a los que depende su jurisdicción pues ayudarán también en las preguntas que tengan que hacer hasta el día de investidura, que se celebrará en un convento, en un monasterio y con la misma tradición de época con la lepra del Cid, de rodillas, en poner la espada, un lebreo en los hombros, como se hacía. La duración son 2 días, que aprovecha los fines de semana. En uno es la preparación, meditación, el segundo que es público, el primero secreto, y el segundo ya público, donde ya se hace la investidura, se celebra la misa, se canta la aleluya, y es una ceremonia que no se nunca más. Increíble. Suscita el ingreso por medio del envío de este currículum vitae. Increíble. Bueno, muchísimas gracias, Su Excelencia Serenísima, el Prior General, Miguel Lorenzo de Aliste y La Fuente. Muchísimas gracias. Decirle que tiene las puertas de Asturias siempre abiertas, no solo abiertas, sino con la alfombra roja para cuando quiera venir para aquí. Y bueno,
compartir con nosotros estos claves, ¿no?, de Asturias en Plade también, que tiene unos amigos y bueno, que seguimos en contacto. Que seguimos en contacto. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, un placer, porque yo soy un enamorado del temple. No soy historiador, soy un enamorado del temple, pertenezco a la orden del temple por vocación, y hablar del temple para mí siempre un premio, una satisfacción. Os agradezco que os hayáis puesto en contacto conmigo y quedo a vuestra disposición para todo cuanto queráis saber. Igualmente, quedamos también a su disposición. Muchísimas gracias. De nada. A ver. Síguenos en Facebook. Busca Noche de Mitos. Únete a nosotros. Entérate antes que nadie.